Queridos hermanos, muy buenos días. Reciban un saludo muy cordial, sincero, de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia. Estamos saludando a todos los hermanos de la Iglesia, del Centro Cristiano Mensaje de Libertad, pero también saludamos a aquellos hermanos de otras iglesias que se han interesado en ver este tipo de programas, este estilo de mensajes que son absolutamente bíblicos y están entre semana a través de Radio Mensaje de Libertad y ahora a través de YouTube observando este programa. Para ellos también les damos la bienvenida. Tengo amigos que son de la Iglesia Católica también, bienvenidos. Y otras personas y amigos que no van a ninguna iglesia, pero bueno, están interesados en escuchar de las cosas de Dios. Les presentamos un cordial saludo. Y para nuestros amigos que están en diferentes partes de Colombia, en el Tolima, en Yopal, en Casanare, en el Meta, en Antioquia, en Cundinamarca, para todos ellos un saludo muy cordial. Y qué decir de aquellos amigos que tenemos por fuera del país, amigos que están en los Estados Unidos, en Chile, que nos cuentan que tenemos una audiencia muy buena, en Australia, en España, para todos. Un saludo muy especial en este domingo 26 de abril, a punto de cerrarse la primera cuarentena debido a la pandemia de coronavirus que está azotando a muchos países, en muchos lugares del mundo. Sube la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados. De verdad que es impresionante lo que está sucediendo. Esperamos que los planes de Dios se cumplan, los propósitos en nosotros, porque Él está tratando con la iglesia, pero también está tratando con aquellas personas que no le conocen, las está llamando a la salvación. Nosotros estamos predicando el Evangelio para que esas personas oigan la palabra de Dios y se puedan salvar. Entonces, queridos hermanos, vamos a lo que vinimos en este domingo. Qué bueno que están en casa todos participando de este culto familiar. Es un privilegio estar en familia, ahí escuchamos todos. Ahora hay tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y en esta mañana pues ya recibí las peticiones de oración que estaremos haciendo al final del servicio. Vamos entonces a invitar a nuestro querido hermano John Cruz. Saludo para Jack y su esposa, para sus hijas Sophie, Aleja. Bienvenido John con la lectura para esta mañana. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta emisión del Centro Cristiano Mensaje de Libertad. Qué bueno que podemos tener estos medios para seguir conectados, poder seguir escuchando los mensajes, poder tener también comunión. Gracias por sus oraciones, hermanos. Este momento es atípico, extraño para todos nosotros. Seguramente va a traer muchas dificultades y desafíos para la iglesia, para el pueblo de Dios. Pero tenemos que recordar, hermanos, que el Señor está en control de todo esto. Él ya conocía esta situación y no nos ha dejado solos, no nos ha desamparado. Y por el tiempo que permanezcamos en esta situación, Él va a estar allí. Él permanece fiel. Él guarda, protege. Claro que es como un llamado de atención, claro que es como un llamado a que la iglesia reaccione, despierte y como que se alinee con esos propósitos del Señor. Pronto quizá la iglesia se acostumbra a algunas cosas, a los domingos, cuando debemos buscar del Señor cada día su palabra, su instrucción, diariamente. Y pues porque también haya un anhelo en nosotros, porque otros escuchen y crean al Evangelio, porque nuestras vidas reflejen esa obra del Señor Jesús. Entonces, permanezcamos en esa vid, en Jesucristo, permanezcamos en el amor del Señor, no desmayemos, no entremos en desespero,
Vamos a verlo en el mundo, vamos a ver desespero, angustia, y nosotros podemos contarles acerca de la esperanza que nosotros tenemos, invitarles a creer en el Señor Jesucristo. Y con relación a la lectura que tenemos en esta mañana, el creyente ha recibido un ayudador, un consolador, y es el Santo Espíritu. Y de esto vamos a leer en Hechos 2, vamos a leer desde el verso 1. Se ha cumplido ya el Pentecostés, los discípulos están encerrados, ya han pasado 50 días desde la Pascua, han visto todo esto que sucedió, la muerte del Señor Jesucristo, pero también que fue sepultado y que resucitó. Lo vieron con ellos, le acompañó el Señor a ellos. Y aunque de pronto ahorita tienen miedo, el Señor envía su Santo Espíritu y son revestidos con poder para hablar del amor de Dios, de la salvación al creer en su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a la lectura, hermanos. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron nuevas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por ese amor tuyo. Gracias por esa misericordia con que nos has amado y recibido, Señor, como tu rebaño. Gracias porque no nos has dejado solos, no nos has abandonado. Has enviado, Señor, tu Santo Espíritu a morar en nosotros, acompañándonos, llenándonos, Señor, de tu poder y quitando, Señor, de nosotros
esa vieja naturaleza que nos inclinaba, Señor, hacia el pecado, hacia la muerte. Gracias por rescatarnos, Señor, por darnos nueva vida y por, Señor, injertarnos en la vid verdadera, en Jesucristo, en las que en este momento, Señor, debemos permanecer. Gracias, Señor, por tu palabra, por las enseñanzas que recibimos. Gracias, Señor, por los ministros y pastores. Gracias por los misioneros. Gracias por los evangelistas, porque nos es necesario, Señor, capacitarnos, pero también que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a esos lugares donde antes no se ha predicado y se proclame, Señor, fuertemente, con voz en alto, Señor, que la salvación proviene de ti, que todo aquel que cree en ti y cree en la obra de Jesucristo será salvo. Ayúdanos a hacerlo, Señor. En nuestras fuerzas no podemos, y por eso has obrado, Señor, enviando tu Santo Espíritu, para que levantemos, Señor, nuestra voz y, Señor, estemos confiados en lo que tú has hecho ya en nosotros. Límpianos, Señor, perdónanos, acompáñanos, Señor de los cielos. Obra, Señor, aún salvando a aquellos que no han escuchado de ti, que nosotros podamos ser instrumentos, Señor, para ello, para alcanzarles. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación y de nuestras naciones. Nuestros líderes, Señor, necesitan también escuchar el Evangelio, pero te pedimos, Señor, que inclines el corazón de estas autoridades hacia tu voluntad, Señor, para que actúen con equidad, con justicia, con misericordia, Señor, y para que, Señor, también pues puedan ser testimonio de esa obra tuya. Bendito Padre, acompáñanos, ayúdanos, que también podamos recibir, Señor, esta enseñanza que trae sol para nosotros, que pueda implantarse en nuestro corazón y que podamos ser obedientes, Señor, a esa palabra tuya. Permítenos, Señor, alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Amén. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, hermanos. Bienvenidos. Muchas gracias, John, por habernos participado esa lectura ya en el libro de Hechos capítulo 2, y hoy vamos a hablar precisamente de una persona que muy poco hablamos en la iglesia. De verdad que hablamos mucho del Padre, del Hijo y obviamente eso está bien, pero hay veces descuidamos al Espíritu Santo, y entonces de verdad hoy vamos a hablar de ese ayudador, de esa consolación que el Señor nos ha dejado a nosotros los creyentes, de esa compañía, de esa persona que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. De eso vamos a hablar en esta mañana. Pero antes viene la música. En esta mañana Felipe ya listó su piano. Qué bien, Felipe va a participar en esta mañana de las alabanzas. Entonces le damos la bienvenida a nuestro hermano Luis Jaspe, a sus hijos Benjamín y Jordan, con las alabanzas que llegarán al cielo, no lo dudamos, en esta mañana. Bienvenidos, hermanos. La palabra del Señor dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cantamos, solo no estoy. Con pleno gozo
Cuando escuchamos el Evangelio y creímos en la palabra de Dios, un velo cayó de nuestros ojos y la luz del Evangelio resplandeció. Cantemos El velo quitó. Quiero cantar y alabarte, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Rendirme a tus pies y confiar siempre en ti con todo mi corazón. Debo vivir el presente por ti, creciendo en tu gracia, Señor. Consciente de que en un mañana vendrás y tu voluntad se hará. El velo quitó de mis ojos, qué maravilloso es Jesús. Sin su compasión, sin su fiel amor, nada en este mundo soy. No hay nada en el mundo que me haga volver, porque solo en Él yo puedo vencer. Yo sigo a la meta que Dios me trazó, mi amigo más fiel Jesús. Gozo inefable, una vida nueva y promesas de un pronto futuro. Por la eternidad viviremos en paz, gloria sea a Él. El velo quitó de mis ojos, qué maravilloso es Jesús. Sin su compasión, sin su fiel amor, nada en este mundo soy. Siguiendo tus pasos, doquiera que vaya, colmado de amor, conmigo el Señor. Riendo, sufriendo y en cada ocasión acepto tu bendición. La vida es un soplo, la muerte es un paso, esperanza de verte solo mora en mí. Eterna mansión en tu gloria hallaré, en la plenitud de Dios. El velo quitó de mis ojos, qué maravilloso es Jesús. Sin su compasión, sin su fiel amor, nada en este mundo soy. El velo quitó de mis ojos, qué maravilloso es Jesús. Sin su compasión, sin su fiel amor, nada en este mundo soy. En la carta a los Romanos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor
muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias, Benjamín, Jordan. Gracias, Felipe. Esta mañana participando también de las alabanzas. Y bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor porque el tiempo apremia. Una pregunta que tenemos para esta mañana. De entrada, ¿qué llena nuestro corazón? ¿Por qué se haría esta pregunta? Bueno, lo vamos a ver porque es muy posible que como creyentes tengamos el corazón lleno de algunos elementos, de algunos pensamientos, de algo que de pronto nos impide la comunión con Dios. Y es bueno que esta mañana de entrada nos hagamos esa pregunta y ese es el tema de hoy. ¿Qué llena nuestro corazón? Y dice la palabra del Señor precisamente allá en Efesios 5:18. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Qué contraste, ¿no? Yo la primera vez que leí este verso hace años me pregunté, ¿pero qué tiene que ver el vino relacionado acá con el Espíritu Santo? Pues bien, ese tema lo vimos esta semana a través de la radio y recibimos muy buenos comentarios de lo interesante que es poder plantear este tipo de temas a través de los medios de comunicación, porque se aprende muchísimo. Y es bueno saber que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué llena nuestro corazón? Ahí está en la Biblia, Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Voy a contarles esto que leí. Leí el relato de un pastor que recibió la visita de su hermano, dice él, de mi hermano, a principios de la primavera de aquel año en Pensilvania, en los Estados Unidos. Luego de la visita salieron a tomar el tren en medio de una fuerte nevada y el coche en que salieron se quedó enterrado en la espesa nieve. Es decir, ellos cargan ahí su pala y cargan carbón, iban prevenidos, pero de repente el carro dio vueltas así como un trompo y quedó mirando hacia el otro lado y quedaron el par de hermanos ahí a trabajar porque el tren pronto estaba para salir a otro estado allá en los Estados Unidos. Estando en eso, de pronto un amable conductor que cruzaba se acercó y les dijo: ¿necesitan ayuda? Y el pastor contestó: no, gracias, podemos resolverlo. Dice él que no se imaginan la mirada que le mandó el hermano cuando él contestó: no, gracias, podemos hacerlo. Entonces sacar el carro a lo limpio les costó perder el tren y varias horas de duro trabajo. Después le pesó tanto al pastor que miraba y trataba de gritar a ver si alguien quería ayudarlos y ya fue demasiado tarde. Ya la ayuda se había marchado. ¿Cuán a menudo esta situación es parecida en nuestras vidas? Cuando se nos ofrece ayuda preferimos decir no antes que admitir que sí necesitamos depender de alguien más. Ningún creyente, hermanos, ninguna persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, por sus propios esfuerzos, puede traer su vida en total conformidad a Cristo. No puede solo. Nadie puede por sí mismo convertirse en una epístola viviente para proclamar a Jesucristo, para ser leída y conocida por todos los hombres. No, no se puede solo. Necesitamos siempre la ayuda de alguien. Muchos de nosotros somos autosuficientes. Creemos que todo lo podemos resolver. Creemos que tenemos una capacidad y en un momento dado nos damos cuenta cuán equivocados estamos. Sin embargo, cuando Dios nos ofrece ayuda para que cumplamos los requerimientos que nos han sido impuestos, llenos de nuestra propia confianza, miramos a aquel que nos está ofreciendo ayuda, su divina asistencia, y le decimos: no, gracias,
los solucionaremos nosotros. Esto sí es muy común. Yo me he dado cuenta en mi propia vida, también en otros hermanos, que necesitando ayuda, muchas veces no la aceptamos, no la pedimos. No sé, tal vez por orgullo, tal vez porque nos creemos, como dije anteriormente, autosuficientes, pero el Señor nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos y ayudarnos unos a otros. En el mandamiento que se nos da en Efesios 5:18, Pablo nos ofrece ayuda divina para cumplir los requerimientos de Dios. Cuando nosotros nos dicen ser llenos del Espíritu Santo, es porque precisamente Dios proveyó esa ayuda para nosotros. Pero mucho tiempo pasamos luchando solos, sin contar con esa ayuda. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona es controlada por el alcohol? ¿Y qué pasa cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo? Ahí fue la duda que yo tuve. Pero ¿qué tiene que ver esta relación cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo? Es un contraste tremendo el que vi aquí. Pues mire, cuando una persona es controlada por el alcohol, su conducta será distinta de lo que era antes de embriagarse. Yo no sé si ustedes han conocido personas así, tímidas, calladas, atemorizadas. De repente, como dicen, se mandan uno doble y quedan listos para lo que sea. ¿Quién dijo miedo? Eso he visto vi en algunas personas. El alcohol produce un efecto en las personas en su caminar, conducta y comportamiento. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, acá en nuestro departamento de Cundinamarca hay una licorera, todos sabemos que es néctar. Pues cuando una persona consume harto néctar, pues queda a órdenes de néctar. Sencillamente. Nadie se emborracha para hacer milagros. Queda completamente bajo la dirección, bajo la influencia, bajo el dominio del alcohol. Pero ¿qué pasa cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Que es el contraste que Pablo nos está diciendo. El resultado de la llenura del Espíritu Santo, ¿cuál es, hermanos? Pues se puede apreciar. Dice en Efesios 5:19, después de la llenura del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos versos, hermanos, son el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Cambia el lenguaje. Mientras las personas están en el alcohol, bajo el dominio, cambia el vocabulario. Uy, es tremendo. Soez. Totalmente el comportamiento. Pero mire lo contrario. Cuando se está lleno del Espíritu Santo, también ese lenguaje es distinto. Hablando entre vosotros con salmos, dice el apóstol, con himnos y cánticos espirituales. ¿Haciendo qué? Cantando, alabando, dando gracias al Señor en todo momento. Entonces, este es el contraste. Una persona controlada por el Espíritu Santo cambia totalmente su manera de ser. Es absolutamente diferente a lo que era. Antes era uno, vino el Espíritu Santo, llenó su vida y transformó esa mente y ese corazón. Veamos primeramente el significado de ser llenos del Espíritu Santo. A mí hay hermanos que me han preguntado y amigos, bueno, ¿qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo hace uno? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se arrodillan o están orando, Señor, lléname de tu Espíritu. No lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya, cuando nosotros creímos en Él, nos bautizaron en el Espíritu Santo desde el cielo. Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero ahora nos toca a nosotros el crecimiento. Entonces, luego primero vamos a ver cuál es el significado de la llenura del Espíritu Santo. Luego consideraremos los medios por los cuales uno llega a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hacer? Y después de esta definición, nosotros finalmente veremos los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Porque es que, déjenme decirle algo, hermanos, permítanme decirle esto. No es lo mismo un cristiano común y corriente que no se preocupa por la oración y por la lectura del Espíritu Santo para buscar esa llenura, a un cristiano que permanece en esa comunión, en esa intimidad con Dios,
en la plenitud del Espíritu. Son dos cristianos diferentes. Son cristianos, pero muy diferentes su manera de pensar. Entonces, para descubrir el significado de ser llenos del Espíritu Santo, haremos un ejercicio con la idea que nos da el apóstol Pablo. ¿Cuál es? El concepto básico común es que él enseña que llenar un vaso es poner algo dentro de sí mismo, de acuerdo a la idea que nosotros podemos extractar de lo que dice el apóstol Pablo. El concepto básico común es el que enseña que llenar un vaso es poner algo dentro del mismo. Entonces voy a hacer el experimento con ustedes. Yo tengo acá mi vaso y tengo, ojo, no se me moje la palabra, mi potecito de agua, el botilito. Este vaso está vacío. Como dicen por ahí, nada por acá, nada por acá. ¿Cierto? Vamos a llenarlo de agua. Pero déjenme decirles y aclararles algo. Realmente, este vaso no está vacío. No se ve nada, pero no está vacío. ¿Por qué? Porque está lleno de aire. Para que este vaso lo presente yo vacío, tiene que estar en el vacío, donde no hay aire. Como usted ve unos productos que dicen empacados al vacío, porque no hay aire. Pero mientras esté por fuera, este vaso está lleno de aire. Otra cosa es que no lo vemos. En el evento en que yo voy a depositar agua en él, voy a llenarlo, ¿qué sucede? Que el aire comienza a salir. El aire comienza a salir y ahora está lleno de agua. ¿Qué pasó? Que este elemento, el agua, se posesionó de este vaso y sacó el aire que había. Así es nuestra vida. En la medida que nosotros permitamos la llenura del Espíritu Santo, Él entra y se posesiona. ¿Y qué? Y entonces va a permitir que nosotros reflejemos un estilo de vida como el que Dios quiere, que lo reflejemos a Él a través de nosotros. El vaso también lo uso para indicar que nosotros somos vasos que el Señor quiere usar, y Él quiere usar vasos limpios. Y aprovecho la oportunidad para mostrarles lo mismo. Simbolizamos también la palabra de Dios con agua, y el Espíritu Santo también lo podemos simbolizar así. Entonces nosotros estamos acá como creyentes, y lo que diariamente debemos hacer a través de la oración y de la palabra de Dios es mantenernos llenando poco a poco, y nos vamos llenando cada vez más, y nos vamos llenando mucho más. Y entonces nosotros vamos a ser esos hombres y mujeres de testimonio, que andamos no según lo que nosotros pensamos y hacemos, sino según lo que nos guía y nos dirige el Espíritu Santo. Bueno, ya pasó mi experimento, ya pasó mi ilustración, y vamos a continuar entonces. ¿Qué es la llenura? Ya la vimos. Normalmente nuestro corazón está lleno de algo, y ahora lo vamos a ver. Tenemos muchas cositas ahí guardadas. Cuando el apóstol habla entonces de un creyente lleno del Espíritu Santo, nos habla del Espíritu Santo sustituyendo lo que antes había en el interior, tomando posición para que esa persona sea llena del Espíritu Santo de Dios. El agua que entró sacó el aire y se posicionó ella en el vaso. Ahora vamos a observar detenidamente algunas referencias en la palabra de Dios a algo que llena. Y esto lo vemos con los apóstoles y lo vemos en algunas partes donde el Señor estuvo. En cada una de ellas vamos a observaremos que antes de un suceso o evento su corazón estaba lleno, no estaba vacío. Pero luego de que sus ojos vieron, ese llenado cambió desplazando el contenido por otro. Se lo explico más práctico. Uno de pronto está contento, feliz. De pronto le dan entonces su corazón, su mente está llena de felicidad, de contentura, de alegría. De pronto le dan una mala noticia. Esa mala noticia, entra y saca esa alegría y se posiciona de pronto de tristeza, de nostalgia, depresión, de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Sustituye lo que había primero. Eso es lo que estoy tratando de explicar y lo que Pablo nos está diciendo. En la práctica,
Aquello que es llenado es poseído o controlado por lo que le llena nuevamente. Ya lo estamos entendiendo. En la práctica, aquello que es llenado es poseído o controlado por lo que le llena nuevamente. Como creyentes, si aquello que nos llena es furor, como rabia, temor, tristeza, Satanás, ¿cómo así Satanás puede llenar? Sí, fe o el mismo Espíritu Santo. Lo que antiguamente tenía control sobre nosotros, cesa. Y ahora una nueva emoción nos domina. Ya les voy a explicar, porque es impactante que un cristiano puede estar lleno o puede dejarse llenar de Satanás. Parece increíble, pero la Biblia nos lo relata. Y lo vamos a ver con los versos. Vamos a comenzar entonces. El Señor Jesucristo estaba predicando en una casa y algunos amigos de un enfermo quisieron llevarlo para que él lo sanara, y como no encontraron por dónde entrar, se subieron por una escalera, los techos eran bajitos allá en Israel, y de repente rompieron el techo y mire, descolgaron al enfermo para que el Señor lo sanara. Qué fe tan tremenda y qué amigos tan buenos. El Señor mira al paralítico y de una vez lo sanó. Él dialogó con él, le hizo preguntas y el Señor lo sanó. Ahí estaban los enemigos del Señor. Siempre están los doctores de la ley, los escribas, los fariseos. Siempre estaban en las reuniones donde Él se presentaba. ¿Para qué? Siempre querían buscarle la caída. ¿Qué sucedió? Que el Señor hizo el milagro. ¿Y qué pasó con las personas que estaban ahí? Dice la palabra del Señor en Lucas 5:26. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Estos hombres se llenaron ¿de qué? Se llenaron de temor. Antes estaban escuchando, de pronto de curiosos, de pronto buscando como la caída del Señor. Pero cuando vieron este impactante milagro, lo que hizo el Señor, ellos se llenaron de temor. Tengo más ejemplos. Vemos en otro caso que estaba el Señor predicando un día de reposo. El Señor entró a la sinagoga y entró un hombre con una mano seca, su mano derecha. Y el Señor lo vio. ¿Qué hizo él? Se conmovió y le sanó la mano. Y mire lo que pasó con los que estaban ahí, con algunos de los que estaban ahí. No dieron alegría a todos, ni todos se pusieron contentos de ver cómo sanó a este hombre de su mano seca. ¿Sabe qué pasó según Lucas 6:11? Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Mire cómo es la humanidad. En vez de agradecerle, ¿se acuerda ya cuando le expulsó 2000 demonios al endemoniado de Gadara? Que el Señor los traspasó a los cerdos y los cerdos se fueron al mar y se ahogaron y toda la gente oraba por la pérdida de los marranos, pero ninguno reconoció de estos cerdos, ninguno reconoció el milagro que hizo con el endemoniado. Aquí sucedió lo mismo. Ahora estaban llenos de rabia. Dice que le crujían los dientes cuando él pasaba porque hizo un milagro. Entonces, estaban ahí en otro ambiente, su mentalidad estaba en otro asunto, pero cuando vieron el milagro se llenaron. Vino el odio, la rabia, el resentimiento y se posesionó en sus corazones. Y se llenaron de furor. Fueron llenos de furor. Tengo otro ejemplo en Hechos 2 que estuvo leyendo nuestro hermano John. Y fue cuando vino el Espíritu Santo. Estaban todos unánimes, ¿sí? Dice la palabra del Señor que estaban todos juntos unánimes en el aposento alto, cuando de pronto vino el Espíritu Santo. Fue un hecho espectacular. Hubo mucho ruido. ¿Por qué? Porque como ese Espíritu nadie lo iba a ver y ese estruendo se presentó única vez. De resto, nunca más. Cuando el Espíritu Santo entra a una persona, no hay ningún tipo de estruendo. No, nada de eso. Un gozo, un silencio apacible. Impresionante cuando una persona es salva y el Espíritu Santo entra en su vida. En estos hombres, pues ahí fue cuando tuvieron lenguas, o sea, idiomas, para transmitir el Evangelio a otras personas que estaban ahí presentes. ¿Y qué pasó con ellos?
Dice la palabra del Señor en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estos hombres estaban orando con entusiasmo, unidos, clamando. De repente algo pasó en sus vidas y fueron transformados. Ahora ellos que experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo y tomó sus vidas, sacó lo que había ahí y entró a posesionarse. Finalmente, penúltimo caso, es el de Ananías y Zafira. Esta pareja de esposos prometió ofrendar para la iglesia. Ellos vieron que alguien dio y fue muy reconocida la persona que dio, y de pronto ellos sintieron cierto celo y también quisieron ser reconocidos. Entonces, ¿qué hicieron? Vendieron una propiedad y prometieron dar plata para la iglesia. Pero después de que la vendieron, ellos sustrajeron parte de ese dinero. Ojo, de pronto se les hizo mucho. Y eso es peligroso, hermanos, cuando nosotros le ofrecemos algo al Señor. Cuando me den esto, cuando consiga esto, quiero ayudar para la obra, y después de que tengo en la mano, me parece que esto es mucho. Mejor yo doy la mitad. Cuidado. Es mejor que no dé nada. Es mejor no prometer, como dice Eclesiastés. No prometas porque no vas a cumplir. Mire lo que pasó con ellos. Pedro, el Espíritu Santo rápidamente le reveló a Pedro, mire lo que hace el Espíritu Santo, le reveló a Pedro lo que estaba sucediendo, y él le dijo, ¿por qué ha llenado Satanás su corazón? Por haber cometido ese ilícito delante del Señor, ambos murieron. Primero murió Ananías y luego murió Zafira. La pregunta de Pedro, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea que Satanás puede llenar un corazón. No digamos que va a ser la persona totalmente poseída. Aquí el sentido es que puede ser influenciado. Acordémonos que el Señor también le dijo a Pedro en una ocasión, quítate delante de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás o porque el diablo estuviera dentro, sino porque puede influenciar. Y a nosotros los creyentes, Satanás nos puede influenciar a cometer actos indebidos como este. Sustraer, engañar. ¿Y sabe una cosa, hermanos? A Dios no lo engaña nadie. ¿Qué pasó? Ahora Ananías se llenó, se dejó influenciar por Satanás para cometer este acto tan tremendo. Y la última de las ilustraciones es cuando en Hechos 6 los apóstoles tienen tanto trabajo, están dedicados a la oración, están dedicados a la predicación. ¿Y qué tuvieron que hacer? Bueno, vamos a buscar unos hombres llenos del Espíritu Santo que nos ayuden, porque de pronto se corre el riesgo de que las viudas queden sin la repartición de los bienes, del alimento, y vamos a recibir muchas críticas. Entonces fue cuando ellos juntaron a unos hombres para escoger los diáconos. Para escoger diáconos, ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo para poder ejercer el diaconado. Y entre ellos escogieron también ¿a quién? A Esteban, que entre otras cosas fue el primer mártir de la iglesia del Nuevo Testamento. El primer mártir, este hombre. Dice la palabra del Señor en Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, oído, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Este hombre tenía doble llenura, fe tremenda, y aparte de eso, el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. ¿De qué estaba lleno Esteban? Lleno de fe y del Espíritu de Dios. Por supuesto que por eso también lo martirizaron, ¿no? Porque vieron la vida de él. Y siempre los enemigos siempre van a ver al hombre o a la mujer de buen testimonio, la van a ver de muy mala manera, de muy mala forma, porque hay personas que viven resentidas con Dios. Y si están resentidas con Dios, están resentidas con la iglesia y están resentidas con sus miembros. Ahora, ¿cuáles son los medios de la plenitud? ¿Cómo Dios permite que nosotros tengamos el Espíritu Santo? ¿Qué hizo Jesús? Pues bien, cada vez crece la incertidumbre en todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, el futuro económico, político, social y ahora el de la salud
en el mundo es completamente incierto. ¿Sí? Nadie puede predecir lo que sucederá. La crisis es tal, hermanos, que la humanidad está ansiosa por una solución. Todos buscando solución. Espiritualmente, hoy, el mundo es un nido de confusión. Y para completar, aquellos que proclaman el nombre de Cristo parecen disminuir en número, mientras que la incredulidad y apostasía parece incrementarse en todas partes. Se está incrementando más incredulidad. Les comentaba que nos dice el profesor que en los Estados Unidos están estancadas la mayoría de iglesias. Sobre el 80-85% no volvieron a crecer las iglesias. Quedó esto, como dicen por allá, en un stand-by tremendo. Ya los predicadores de la legítima palabra de Dios, muchos han cambiado y se han ido a las fábulas, a la entretención, a distraer y, bueno, a vivir de una manera diferente a lo que inicialmente comenzaron. Muchos líderes comenzaron muy bien sirviéndole al Señor, pero desafortunadamente le pasó lo de Ananías y Zafira. Se dieron cuenta que era mucho para el Señor y empezaron más bien a reservarse lo de ellos. Bueno, hermanos, es innecesario decir que el creyente está viviendo en un mundo degenerado. Todos lo sabemos, no hay necesidad de hablar mucho de eso. Es tentado a aceptar normas de conducta que no son conformes a la palabra de Dios. Está rodeado de costumbres y prácticas que son contrarias a las enseñanzas de la Escritura. Entonces, en medio de la plenitud, ¿cómo hacemos? Pues bien, ¿cómo puede el Hijo de Dios afrontar la situación religiosa, política, económica y social que se le presenta? Las tentaciones, el riesgo, el pecado. ¿Cómo hace el creyente para afrontar, para enfrentar esto que se está viviendo hoy en día? Dios ha provisto para los creyentes a alguien en quien pueden confiar para sostenerles en toda prueba y tribulación. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que Él se marchase y les hizo esta promesa: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí, la palabra traducida consolador significa un ayudante, alguien que ha sido llamado para ayudarnos. O sea, el Señor no nos iba a dejar huérfanos. El Señor, en el momento de su partida, Él hizo una promesa que se cumplió justamente en lo que vimos en Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo. Ahí fue el cumplimiento de la promesa, porque no hay una sola promesa en la Biblia que el Señor no la cumpla. Cumple lo que dice, tan diferente a nosotros, ¿no? Jesús se refería al Espíritu Santo que toda persona recibiría al creer en su sacrificio en la cruz. No hay en el mundo un creyente que no tenga el Espíritu Santo. No lo hay, hermanos. Ninguna persona que está en la iglesia, que dice ser cristiana, ninguna persona puede decir yo no tengo el Espíritu Santo. Porque todo creyente, mire lo que dice en Efesios 1:13, el apóstol nos recuerda que al creer en el Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿se acuerdan? Y habiendo oído y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toda persona creyente tiene el Espíritu Santo. Otra cosa es tenerlo, como dicen por ahí, eclipsado, ahí arrumado por el pecado, por la indiferencia, por el orgullo. Ahí lo tengo. Pero Él está ahí, Él no se ha ido, porque cuando uno cree en Jesucristo como el Señor y Salvador de la vida, entra el Espíritu Santo y nunca más vuelve a salir. Otra cosa es que se mantenga ahí reprimido en un sentido. Ahora Él puede, porque es soberano, pero nosotros somos los encargados de avivarlo cuando empezamos a quitar pecados y a permitir que Él obre en nuestras vidas, reflejando a Jesucristo en nuestros actos como testimonio para los demás. Igualmente Dios nos ha dado su palabra escrita para encontrar dirección, consuelo y fortaleza en todo tiempo y ocasión. O sea, tenemos el Espíritu Santo. Nos dejó el manual, la palabra escrita, ¿para qué?
Aquí encontramos dirección para nuestras vidas, consuelo, fortaleza, en todo tiempo, en toda ocasión. Aquí tenemos la palabra del Señor, hermanos. Pero muchas veces la podemos tener ahí, de pronto así en un atril, abiertica. En muchas casas creo que la Biblia está ahí abierta. No permiten ni que se toque. De nada sirve la palabra ahí. Déjenme decirle una cosa, hermanos. Quiero decirles algo. La palabra de Dios funciona aquí. Acá es para introducirla acá. ¿Para qué? Para que tome posición. Para que se posesione ahí. Y entonces empieza a sacar lo que no conviene que está aquí, porque estamos llenos de algunas arandelitas que no permiten ese crecimiento espiritual. Por eso dice el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra, ¿cierto? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Estos son los dichos, para no pecar. A mayor cantidad de palabra en el corazón, menos posibilidad de pecar. No que no pequemos, pero va a ser muy menos esa posibilidad. La pregunta es esta, hermanos. ¿Qué llena nuestro corazón? ¿Por qué? Porque mucho creyente a lo largo de los años que llevamos en el ministerio han vivido con miedo, con egoísmos, con rabia, decepcionados, como si Dios tuviera la culpa. La pregunta es esto. ¿Qué está llenando nuestro corazón hoy en día? ¿Temor? Es posible que por la pandemia, pero entonces ¿dónde está Dios? Ahora, eso no quiere decir, aquí estamos a ver qué pasa, quietos. Confiamos en Dios, pero somos prudentes. Y mucho más a partir de mañana lunes 27, ya se ha cumplido esta primera cuarentena, va a salir muchísima gente a las calles a trabajar, porque también se necesita esa reactivación de la economía, pero el riesgo va a ser total. De manera que nosotros como cristianos, claro que podemos salir, pero siempre, hermanos, prudentemente. Guantes, tapaboca y las medidas de aislamiento, la distancia prudente y punto. Creo que eso nos va a ayudar mucho. La obediencia es un buen antídoto contra el virus de la pandemia, del coronavirus. La obediencia es un buen antídoto. Furor, porque hay hermanos que por todo se ponen bravos. Todo les molesta. Yo fui de esos en un tiempo. No vengo a hablar de súper espiritual, pero me ha tocado duro. Y el Señor también ha tratado como parejito. Y ahí vamos los dos. Pero cuando uno se llena de rabia, uno a rato se pregunta, ¿pero por qué estoy bravo? Yo me preguntaba eso. Y eso es bueno que uno se pregunte, ¿qué me molestó? Porque eso no puede permanecer ahí, porque se vuelve un pecado permanente. ¿Qué puede estar en mi corazón? ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? ¡Qué bendición tan grande! Y ese es el propósito de Dios. Ese es el mandamiento, porque no es un consejo. Sed llenos del Espíritu Santo. Además, sed está en un imperativo, indica presente, ¿no? Sed. No dijo llénense, ni sean. Sed permanentemente, todos los días. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermanos, es de altibajos. Uy, hay días que uno amanece, como dicen, en la plenitud, pero por la noche está en el piso espiritualmente por algo que vio, por algo que le dijeron, por algo que sucedió. De mil formas uno puede quedar agotado espiritualmente en la noche o en cualquier momento del día. ¿Qué más llena el corazón? Satanás, influencia, porque dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. O sea que sí es muy probable, hermano, es cierto, que en un momento dado puede tomar control de ciertas cosas, por ciertas actitudes, pensamientos, formas de hablar, de contestar, de vestirse, de actuar. Puede estar el enemigo ahí, disfrazado, porque se disfraza hasta como ángel de luz, dice la palabra. O sea que nosotros muchos estábamos equivocados. Yo también era de los que creía que era con cachos y con cola y con un tenedor ahí buscando a quien chuzar. No. Él viene de muchas formas, de muchas maneras. A las mujeres les llega, wow, increíblemente, con Supermanes. Y a los hombres se nos puede aparecer 90, 60, 90.
y también con negocios, como llaman por ahí los muchachos, con torciditos, que de pronto si los demás lo hacen yo, ¿por qué no lo hago? Como sacando ventaja sobre los demás, y ahí está Satanás trabajando. Trabajando. Ahora, acá está el Espíritu Santo, claro, pero si nosotros no lo avivamos, no le permitimos ese obrar, el enemigo va a trabajar, hermanos. Mire cómo trabajó en Ananías y Zafira. Ellos eran de la iglesia. Estaban apoyando la iglesia, pero se cogieron la mitad para ellos. ¿De qué está lleno también? Como Esteban, lleno de fe y del Espíritu. ¿Qué ejemplo el de Esteban? Y murió por el Evangelio. Pero fue un trabajo impresionante el que hizo este hombre. Un legado que nos deja Esteban. Hechos capítulo 6 para que vean la vida de este hombre. Entonces Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, obviamente nosotros los cristianos no bebemos ni nos embriagamos. Aquí ese vino también puede decir, no se llenen de vino, sino del Espíritu. ¿Sabe también qué puede ser ese vino, hermanos? Parafraseando este verso, esas muletas que nosotros conseguimos. Por ejemplo, yo a veces uso un bastón. Hay veces lo uso, hermanos, por mis problemas de salud. Entonces el bastón me ayuda. Es como una muleta. Y yo me puedo apoyar en él. Pero si me acostumbro a apoyarme en el bastón y no me apoyo en el Señor para un día tener que dejar ese bastón a un lado, me voy a quedar toda la vida. Pero uno se puede apoyar en lo que el mundo se apoya. ¿En qué se apoya el mundo? En el alcohol, o de pronto en el internet, en la televisión, en el trabajo, en el dormir, para evadir problemas, en el escape, y uno se puede apoyar de muchas formas, sin darse cuenta, o de pronto conscientemente. Por eso dice Pablo, no se apoyen en el vino, pero tratándonos de decir otras cosas, no se apoyen en lo que el mundo les ofrece. Apóyense en Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Ahora vamos a meditar. Esto fue muy rápido. Los resultados de la plenitud. Ya vimos los medios. Vimos el significado, ¿no? ¿Qué es la plenitud? Permitir que llene y sacar lo que hay. Ya vimos los medios, el Espíritu Santo, la palabra. Ahora veamos la plenitud. ¿Cuál es el resultado de obedecer esto? Cuando el cristiano se apropia de estos recursos, camina por medio del Espíritu, tiene a alguien en quien puede apoyarse y que es suficiente para sostenerlo o sostenerle en todas las experiencias de la vida cotidiana, de ese diario vivir. El Espíritu Santo es el mismo Dios, suficiente para todo, hermanos. No podemos dudar de la suficiencia de Él. El creyente lleno del Espíritu Santo, nosotros, dice, obtiene la capacidad espiritual de enfrentar los constantes retos y tentaciones, logrando salir victoriosos sin la necesidad de apoyarse en las ayudas temporales del mundo. Y es que se me pasó por alto eso. Las ayudas que el mundo nos ofrece son temporales. La ayuda del Espíritu Santo es permanente. Depende de mí. Él está para ayudarme. Pero si yo no quiero, no, gracias. ¿Se acuerdan de lo de la nieve? Nosotros podemos. Uno cree sabérselas todas y poder todo. Pero nosotros en el Espíritu Santo podemos confiar y vamos a obtener buenos resultados. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, los creyentes, nos lleva a reconocer el hecho de que hemos sido crucificados y resucitados con Cristo y que luego le permitimos al Espíritu Santo vivir la vida de resurrección de Cristo a través de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los cristianos reflejamos al mundo a Jesucristo resucitado, hermanos, porque en eso fue que creímos y esa es nuestra salvación, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Si no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos esperanza. Pero el hecho de que resucitó quiere decir que nosotros también resucitamos. Y es más, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos en el mundo, con todas las muletas del mundo tratando de sobrevivir, yo lo hago a mi manera, yo lo saco a mí mejor, estaba actuando independientemente de Dios.
Pero cuando Él vino y nos salvó, inmediatamente nos dio, entró a nuestra vida un ayudador, un acompañante, una persona que está, qué inquilino tan precioso el que tenemos, el Espíritu Santo. Por eso nosotros al cuerpo no le podemos, como dicen vulgarmente, echar lo que se nos antoje, acomodarle ahí lo que sea. Cuidado, porque nosotros tenemos un residente especial, un residente. ¿Qué pasa cuando llega una visita a su casa? Que hace tiempo no la ve. ¡Ja! Todo bien arregladito. ¿Qué le provoca? ¿Qué se le ofrece? Porque para usted es algo importantísimo esa visita que le llegó. ¿Cuánto hacía que no venía? ¡Qué rico tenerla acá! Pero es una visita temporal y es una visita que se ve. Y bueno, ya después volvió otra vez a la normalidad. Vuelve y guarde los platos y los pocillos porque muchas veces se usan disque para la visita. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos una visita permanente. Es más, llegó de visita pero se quedó a vivir entre nosotros. Es el Espíritu Santo, del que poco hablamos. Es el Dios del cielo. Es el mismo Jesucristo en espíritu, con todo su carácter y su personalidad en nuestras vidas para ayudarnos, para llevarnos de la mano, para guiarnos, para no seguir cometiendo estos errores, esas decisiones equivocadas, ese estilo de vida que nada agrada a Dios. Aquí está, para ayudarnos. Pero casi la mayoría de nosotros tenemos una respuesta cuando el Espíritu Santo nos quiere ayudar. No, yo lo puedo hacer. Yo lo hago a mi manera. Y mire, las consecuencias son tremendas. El resultado de la plenitud espiritual, de esta llenura del Espíritu Santo, ¿cuál es? Nos convierte en epístolas vivientes para proclamar a Jesucristo y ser leída o leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Qué es esto? Nosotros, cuando andamos en la plenitud del Espíritu Santo como creyentes, somos una Biblia abierta, porque quién sabe si muchas personas algún día tendrán o no acceso a esto, o no la entienden, o no saben leer, o no hay quien les explique. Pero si ellos ven a nosotros en la plenitud del Espíritu, van a conocer que hay un Dios. Van a conocer que Jesucristo vino, murió y resucitó a través de nuestras vidas. Seremos epístolas leídas. Pablo le dijo a los corintios, ¿no? Vosotros sois cartas leídas por todos los hombres. Y ese es el testimonio de un creyente que camina en la plenitud del Espíritu Santo, hermanos. Esto fue muy rápido en esta mañana. Me resta decirles, ¿para qué luchar solos? ¿Para qué llevar una vida, hermanos, independiente de Dios? En el evento en que Él nos salvó, inmediatamente, hermanos, no sé cuánto hace, 1 año, 5 años, 10, 20 años, en el momento en que Él nos salvó, inmediatamente nos llegó el Espíritu Santo y entró en nuestras vidas. Y por si fuera poco, nos dejó este libro con 31.103 versos y 1.189 capítulos direccionados por el Espíritu Santo para llevarnos por la vía, por el camino en que debemos andar. ¿Para qué descuidar esto? ¿Para qué ser indiferentes con el Espíritu Santo, hermanos? Mi consejo en esta mañana, no sigamos independientemente de Él. Abracémoslo, es decir, amemos lo que tenemos por dentro que el Señor nos ha dado. Tengamos intimidad con Dios y el Espíritu es el que está ahí, trabajando en nuestras vidas, para que entonces nosotros no solamente agrademos a Dios, a Jesucristo, sino que le obedecemos al Espíritu Santo y vamos a llevar mucho fruto, es decir, otras personas a los pies de Cristo. Los vamos a llevar en el poder del Espíritu, con nuestro actuar, con nuestro testimonio. Hermanos, gracias por haber estado esta mañana. Vamos a orar, porque sé que hay unas peticiones. No tengo por ahora lista de cumpleañeros, pero yo sé que me van a llegar por el WhatsApp. Seguimos orando por nuestra querida hermana Ruth Jaspe. Ella es hermana de nuestro querido hermano Luis, que estuvo ahí en las alabanzas esta mañana. Siempre ha estado ahí con nuestra hermana Cristina, con sus hijos. Y seguiremos orando por ella y esperaremos las mejores respuestas, porque Dios es grande y maravilloso.
Y sé que hay otras peticiones de hermanos que tienen dificultades de salud, ¿cierto? Por ahí tengo, como estoy con culto familiar, hago preguntas. Tengo peticiones de mi hermano Armando en Silvania. Tengo petición también de Paola, la esposa de Erasmo también. Saludo para ellos. Tengo otras peticiones de la iglesia. Seguimos orando por nuestra hermana Elizabeth. Y bueno, vamos a orar por todos. Dios conoce las peticiones, Dios conoce los corazones. Él sabe quién está enfermo, Él sabe quién tiene dolencias. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa mañana del domingo en que nos permites hablar de ti y de esa persona tan preciosa que tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Señor, te agradecemos ese regalo tan maravilloso y ayúdanos a apreciarlo, a estimarlo y a permitirle que obre en nuestras vidas. Implante esta palabra, Señor, en nuestros corazones, que como dice Efesios, podamos ser llenos del Espíritu Santo, que diariamente busquemos de esa llenura y de esa plenitud para agradarte a ti y ser testimonio a la humanidad. Gracias, Señor, porque nos permites a través de estos medios llegar a muchos corazones y estamos muy agradecidos contigo, Padre Santo, porque a través de la radio Mensaje de Libertad nos está permitiendo llegar a varios países y a una buena cantidad de hermanos. La idea no es que nos escuchen multitudes, la idea es que pocos los que sean, pero que se salven, que puedan conocer de ti por el poder de tu Espíritu, que ellos puedan escuchar el Evangelio de la salvación. Ayúdanos con este ministerio. No ha sido fácil, tú lo conoces, Padre, pero ayúdanos a no desmayar. Por el contrario, a seguir animados sirviéndote a ti y ojalá que cuando tú vengas nos encuentres trabajando para ti y que encuentres esta iglesia, el Centro Cristiano Mensaje de Libertad, y los hermanos de otras iglesias que están también animados a escuchar, que nos encuentre a todos trabajando para ti, ganando almas, Señor, conquistando territorios de Satanás en la llenura del Espíritu y en la predicación de la palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer ese trabajo para ti. Ahora, Señor, te damos también gracias porque hemos tenido techo, alimento, el vestuario. Nada ha sido fácil, pero tú estás ahí proveyendo, Padre Santo. Agradecemos inmensamente a los hermanos que apoyan la obra, los hermanos que han estado pendientes de este trabajo, apoyándonos en oración, intercediendo. Muchas gracias por ellos. Tú los conoces, Padre. Te agradecemos inmensamente. Pero también oramos, Señor, por aquellas personas que están sufriendo hoy en día por esta calamidad mundial y que no tienen techo, ni alimento, ni vestuario. Padre, gracias por quienes están ayudando a que ellos tengan y que nosotros podamos ser sensibles también, no solo orando, intercediendo, sino también en la medida que podamos apoyar a alguien que sabemos que está en esa necesidad. Ayúdanos a tener un corazón sensible, Padre, como tú eres con nosotros, tan amoroso. Siempre nos has perdonado y nos has ayudado. También queremos decirte, Padre, que en la iglesia hay hermanos que tienen dolencias físicas. Las espirituales sabemos que tú estás trabajando en ellos y ellos están buscando de ti, pero esas enfermedades físicas, Señor, hay algunas que la ciencia ya no da con ellas, no hay salida, pero tú sí tienes salida. Y sabemos que cuando la ciencia no puede, ahí estás tú con milagros, porque nada es imposible para ti. Entonces, gracias por hacerte cargo, Padre, de las dolencias, de las enfermedades acá en la iglesia, en los demás hermanos que nos escuchan, aún en nuestros propios hogares, en mí. Gracias, Señor, por hacerte cargo del dolor físico, pero también gracias por hacerte cargo de esa parte sentimental, emocional, psíquica que padecen algunos hermanos. Gracias, Señor, por obrar. Tú eres médico divino y gracias por ayudarnos en la convivencia, en la resolución de problemas, en la parte familiar. Ayúdanos a poder convivir como papás, como hijos, y que podamos ser luz y testimonio. Te agradecemos inmensamente tanto amor para con todos nosotros. Confiamos en ti y ayúdanos todos los días, Señor, a ser llenos del Espíritu Santo. Ese es tu mandamiento y nosotros debemos obedecer a tu preciosa y maravillosa palabra. Gracias, Señor, por ayudar también a las autoridades. Mañana comienza una nueva etapa en este proceso a raíz de esta pandemia.
Bueno, solamente tú tienes propósitos, pero te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser prudentes, sabios en la forma como debemos actuar, y gracias por guardarnos y cuidarnos, Dios del cielo. También dejamos nuestras familias bajo tu cuidado para que ellos estén bajo esa protección. Y si hay algunos que no han conocido de ti, que ellos puedan ser sensibles a tu palabra, al Evangelio de la salvación. Te agradecemos todo esto, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aleluya, Padre. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y si hay amigos que estuvieron escuchando, que han estado escuchando los programas y no han tenido una relación, un acercamiento con Cristo, hoy es el día. ¿Cuál es? El de aceptar lo que sucedió en el Calvario hace más de 2000 años. ¿Qué pasó? Que Cristo en una cruz murió, derramó toda esa sangre por usted y por mí. Fue sepultado y resucitó para darle a usted y a nosotros vida eterna. Acepte ese ofrecimiento. Es completamente gratis. Ahí está la salvación. Eso dice 1 Corintios 15. Ese es el evangelio que os he predicado, el que también yo recibí, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si no lo crees, has creído en vano. O sea, no hay salvación. Pero si cree, hay salvación. Acepte, querido amigo o amiga, esta oferta gratuita de salvación. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por su vida, como ya lo hizo por nosotros. Para todos ustedes, muchas gracias por haber estado. Seguimos comunicándonos. Que tengan un resto de domingo muy feliz y una semana también llena de felicidad, pero caminemos con mucho cuidado. Seamos prudentes. Felicidades para todos, queridos hermanos y amigos.